Martín Rau, hace 7 años que ocupa la Fiscalía de Instrucción número 1. Ha hecho un trabajo durísimo junto con su colega, el doctor Glinka, investigando el caso de los hermanos Kiska. Mañana, justamente lo decíamos, se cumple un año de que uno de los hermanos, Kiska, fuera capturado en Loreto. Germán Kiska fue encontrado en un camping en Loreto ya un año. Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Fue un trabajo tremendo el que hicieron, muy reciente todavía, pero han pasado ya algunos meses. En perspectiva, digamos, ¿cómo ves todo aquello que tanto nos conmocionó? Bueno, yo creo que la mejor perspectiva que podemos tener es la de la enseñanza, ¿no? Tenemos que mirar hacia atrás como un ejemplo a futuro para poder evitar este tipo de situaciones. Lamentablemente el mundo de la cibercriminalidad cada vez crece a pasos más agigantados y nos va a llevar a tener que tomar determinaciones a nivel Estado, educacional, con niños, con niñas, para poder evitarlo, que es el único método efectivo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la principal medida que hay que tomar es mirar esto hacia atrás para aprender y poder solventar el futuro de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos una fiscalía especializada en ciberdelitos que no teníamos, ¿no? Y que con lo que pasó ayer, antes de ayer, me parece que a todos nos ha demostrado lo importante que fue haber tomado en su momento la decisión por parte de la provincia de tener este organismo, ¿no? Efectivamente, yo creo que es, hablando mal y pronto, un golazo tener una fiscalía especializada. Esto es algo que hay que aprender a abordarlo desde lo técnico y desde lo jurídico, ¿no? Y si uno no comprende, digamos, de manera correcta todo lo que es el lenguaje técnico informático, uno no se puede mover en ese mundo digital como para poder investigar y prevenir esta clase de delitos, que es lo más importante. Es algo que, si bien nosotros todos tenemos contacto con un teléfono celular, una computadora, hasta heladeras hay hoy conectadas a internet, cuando el jurista necesita investigar, necesita conocer cómo moverse entre ese mundo, qué datos recolectar, qué pedir, cómo probar, cómo tratar esa evidencia para poder hacer justicia. Y eso es muy importante, que tenga un fiscal especializado, que tenga conocimiento específico sobre eso. Ayer, hablando del caso de Masi, hablábamos al aire con Gustavo, pensar que hace un año estábamos hablando del pedido de captura de Germán y de Sebastián Kiska. Volvemos a hablar de un caso de Masi en pleno centro de Posadas. Digo, cuán difícil es llegar. Por supuesto que el expertise, que el conocimiento van a colaborar, entiendo, usted me corregirá, doctor, pero digo, usted hablaba de la prevención. Es más que nada poder llegar a tiempo, ¿no? Para que esto no se siga proliferando, ¿no? Sí, por supuesto. Yo igual en ese sentido tengo una visión bastante pesimista. Yo creo que esto va a ir en aumento, lamentablemente. Nosotros nos vamos a terminar acostumbrando a ver esto cada vez con más frecuencia. Epa. Y esto es por dos factores. Fuerte lo que estás diciendo, sí, perdón. Pero, muy. Yo creo que este fenómeno se da por dos factores. Primero, cada vez hay más dispositivos conectados a la red, pero a su vez los mecanismos de identificación de este tipo de conductas crecen, los estados se forman, se crean fiscalías especializadas que están especializadas, valga la redundancia, en investigar este tipo de casos. Entonces, cosas que antes podían pasar desapercibidas, ahora toman muchísimo más trascendencia y empiezan a abultar los números de las estadísticas a lo largo y ancho del país, pero también en el mundo. Y esto ha llevado a que se hagan convenciones internacionales cada vez con más frecuencia. Fíjense que el convenio de Budapest, que es el que regula jurídicamente todo lo que hace a la cibercriminalidad a nivel global, convenio que la Argentina suscribió hace un tiempo, fue en el 2001, y ahora ya en el 2022 hay otro convenio, ¿no? Que es un protocolo adicional de esta convención. Eso demuestra el interés a nivel global en este tipo de conductas. ¿La justicia ejemplar existe o no? Porque en realidad vos podés mandar presos a 2, 3 pedófilos, pero al otro día te aparece otro y otro y otro. Es una pregunta de muchísima profundidad la que haces. Sí, y es bueno el instinto con el que lo preguntás. Yo creo que
Sí, pero si uno mira con ojo crítico el servicio de justicia, no solo en Argentina, sino a nivel global, suele ser bastante criticado por varios factores. Claro, Uno de también. ellos es la demora de los procesos. Entonces yo creo que a veces hay que poner en la balanza un poco lo que es el tiempo de demora y la perfección de la justicia en sí misma. Es muy difícil de responder. El gobernador Hugo Pasalacqua te ha propuesto para ocupar la vacante del Tribunal Penal número 2, que bueno, estaba ocupado hasta hace algún tiempo por el doctor Carlos Jiménez, hoy Procurador General. ¿Cuál es tu visión crítica, si es que la tenés, de la justicia penal misionera? Bueno, yo primero me siento muy honrado por la proposición y respecto a lo segundo, yo creo que si uno tiene que hacer una revisión crítica de la justicia, es empezar a pensar en una justicia cada vez más cerca de la gente, cada vez más, no el juez sentado en el estrado que no tiene contacto con nadie, sino un juez un poco más social en términos, ¿no? Hablando en difícil. Sí, hablar lenguaje claro para que la gente comprenda, pero además que tenga más contacto social. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, involucrarse en tareas de prevención vinculadas a la educación. Nosotros tenemos emisiones de programas de jueces en la escuela, por ejemplo, y ese tipo de actividades que hacen ciertamente a, digamos, complementar esa tarea que uno hace arriba del estrado. Pero por el otro lado, lógicamente, hay que hacer un análisis respecto de estudiar los mecanismos para lograr que la justicia sea cada vez más efectiva y más rápida, algo que ciertamente es muy difícil de trabajar y no es un problema que afecta a la provincia de Misiones ni a la Argentina. Esto es prácticamente en casi todos lados. Entonces yo creo que el desafío claramente está en eso. La tecnología nos va a ayudar, ciertamente, y ahí hay que hacer un aporte muy fuerte. Está bien lo que acabas de decir, ¿no? El estrado no es un pedestal, son cosas distintas. Exactamente. Algunos se creen que están arriba de un pedestal, digamos, ¿no? Y no es así. No, ciertamente no. O no debería. Está bien. El Ministerio Público al cual perteneces va a tener por primera vez en su historia un presupuesto propio. Va a ser un organismo autárquico. ¿Por qué es importante esto? Bueno, a ver, cuando uno piensa el régimen republicano de gobierno, uno piensa en la división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo, judicial, que tiende a evitar la concentración de poder. Cuando se hace la reforma constitucional en el 94, se dispone el artículo, si no me falla la memoria, en el 120 se dispone la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal a nivel nacional y la autarquía financiera. ¿Esto qué quiere decir? Por un lado, marcar la independencia de lo que es el Ministerio Público Fiscal para lograr que sus miembros, sus funcionarios puedan actuar de manera más libre y no supeditados al, por ejemplo, la Corte Suprema o los superiores tribunales de justicia, y por el otro lado que manejen su presupuesto para evitar presiones e interferencias de otros órganos sobre los que tienen que comandar el Ministerio Público Fiscal. Esa sería la lógica de la teoría que sustenta esta división, ¿no?, de funciones. Lógicamente yo lo veo con muy buenos ojos, todo lo que esté dentro de los marcos de la Constitución Nacional y que sea alinearse con los perfiles que el constituyente, convencional constituyente nacional ha determinado, me parece que es para celebrar, ciertamente. Tal vez una de las cosas más importantes que acabas de decir desde que empezamos a hablar es esto de la necesidad de la cercanía de la justicia para con la gente. Vos mirás las encuestas, acá no nos se salva nadie, ¿eh? Los políticos abajo, los periodistas abajo, los sindicatos abajo, la iglesia abajo, la justicia abajo. Digamos, hay un estado de descreimiento generalizado en la sociedad. Hay que empezar a trabajar. Ciertamente, suscribo y coincido en ese análisis, sí. Sí. Yo creo que, a ver, socialmente vamos creciendo todos, ¿no?, como sociedad, y así también crece el espíritu de queja, el espíritu de crítica, y yo creo que esto es algo que ciertamente nos interpela a mejorar.
yo me acostumbré a ver medios de comunicación y a leer comentarios de lo que la gente piensa a medida que voy haciendo mi actividad profesional. Y lejos de enojarme por el comentario que a veces es negativo, porque el hate está en todos lados, a mí me sirve para crecer. Es la crítica que digo, porque puede haber algunas que sean atendibles, entonces ese tipo de cuestiones hay que escucharlas, hay que oír al ciudadano para poder empezar a mejorar y ser mejores, ¿no? Siempre pienso cuando se escuchan esto de las críticas de la lentitud muchas veces con que la justicia llega para darle respuesta a la gente, siempre pienso de quién es la responsabilidad. Si tiene que ver con una impronta del juez, si tiene que ver con los equipos. Usted recién hablaba de la tecnología nos va a ayudar. La tecnología, obviamente que puede ayudar, pero sin equipos que también estén a ese mismo ritmo, que por lo menos tengan la actitud para ir a ese mismo ritmo, difícil lograrlo, ¿no? Sí, a ver, los factores pueden ser muchos, más allá del temperamento, como decís vos, de un juez en particular, de un fiscal o demás. Yo creo que pasa por una cuestión del volumen, del nivel de criminalidad que hay, y que lamentablemente muchas veces las situaciones económicas desfavorables también tienden a aumentar los niveles de criminalidad, lo cual termina incidiendo en una sociedad, entre comillas, más violenta y, lógicamente, más trabajo en el ámbito judicial. Esto es algo que a nivel sociológico se ha estudiado bastante y que termina generando un fenómeno que es muchísimas causas en lugares determinados, neurálgicos, como el despacho del juez, del secretario, del empleado. Entonces, por ahí el mayor problema que uno enfrenta es la cantidad de causas frente a la cantidad de funcionarios. Y equilibrar esa balanza es una tarea dificilísima para todos los órganos del Estado, no solo para la justicia. Bien. Doctor Martín Rau, gracias. La verdad, por favor, usted. Volver a verte. La última vez que nos vimos acá. Tuve que salir corriendo. Tuviste que salir corriendo. Sí. Porque porque se retomaba el juicio. Te confieso que nos hemos reído bastante. Fue interesante. Gracias, de verdad. No, por favor. Hasta pronto.